Hola, domingo improvisado. Vamos a donde nos lleve el destino. No tan así, pero no conocemos. Vamos, primero digamos dónde estamos, porque vinimos a pasar el fin de semana a acampar a Pichidangui. Nosotros todos los años venimos a acampar a Pichidangui. Y ayer estábamos caminando por la playa y por el pueblo y vimos unos carteles sobre los lugares turísticos de la zona. Muchos quedan hacia el interior, hacia los cerros, y nos llamó la atención porque nunca hemos ido para allá. Así que nos vamos a desviar de la ruta en nuestro regreso a la casa y vamos a ir a conocer algunos lugares. A ver si les mostramos algo. En vez de ir a la playa, que era nuestro plan inicial, vamos a recorrer y vamos a conocer juntos. Llegamos hasta la iglesia de Quilimarí. Esta es la iglesia de la Virgen del Carmen de Palo Colorado. Está en la entradita del pueblo, muy cerca de Pichidangui, muy cerca de la Ruta 5 Norte, y tiene una historia súper particular. Hace ya muchos años atrás, casi finalizando el siglo XVIII, un leñador muy cerca de Quilimarí estaba terminando su trabajo en la tarde y al talar el último árbol que le quedaba, encontró una misteriosa imagen dentro del tronco de ese árbol, que era una imagen de la Virgen del Carmen. Desde ese momento, esa Virgen tomó el nombre de Virgen del Carmen del Palo Colorado, por el nombre del árbol donde fue encontrada la Virgen. Y sabes, Catalina, que esa Virgen desapareció. Claro, mira, el lugar donde fue encontrada tiene que estar a unos 15 minutos de acá, cerca de la Ruta 5 Norte. Pero al fondo. Hacia la comuna de Los Vilos. Pero una vez que fue encontrada esta Virgen, se decidió tenerla definitivamente acá, en esta iglesia, en la iglesia de Quilimarí. Y una vez que la instalaron, en 3 ocasiones consecutivas la Virgen desapareció y apareció nuevamente en el mismo lugar donde fue encontrada, misteriosamente. Mira, ¿la Virgen que quería estar allá, donde fue encontrada? Vamos a conocer la Virgen, vamos a entrar a la iglesia de Quilimarí. Y ahí está la Virgen del Carmen del Palo Colorado, que fue encontrada dentro del tronco de un árbol. Oye, me quedó dando vuelta que la señora dijo que era muy milagrosa. Vamos a ir a pedir. Y yo solo di gracias. No, pero está bien, solo da las gracias. Ya, pero vamos de nuevo, vamos a pedir. Hay que ser un agradecido. Por el canal y muchas cosas más. Donde es día domingo, hemos encontrado todo cerrado. Ahora vamos a ver si es que encontramos un local que dice que es de cerámicas. Oye, y estamos en una localidad que se llama Huangualí, que queda como a 10-12 minutos de distancia desde Quilimarí, donde estábamos recién, hacia arriba, hacia la cordillera. Ya estamos llegando al lugar de cerámicas. Crucemos los dedos para que esté abierto, para ver qué hay acá. Vamos a ver, está abierto o cerrado. Cerámica. ¿A dónde es? Vamos a ver la cerámica Gres Palo Negro. Qué bonito. Tiene muchos cactus. Paramos en Palo Negro, a Artesanías Palo Negro. Artesanías cerámicas, están súper lindas. Sí, hay muchas, están muy lindas y puedes hacer transferencias.
te gustó, bro? Muchas cosas. Hay de todo. Tuvimos suerte que estaba abierto día domingo. Vamos a llevar este pocillo de ensalada y esta ensaladera, ¿no? Es que esto sirve para muchas cosas. De ensalada, podemos hacer picoteo. Ambas cosas sirven. Tienen muchos usos. Es cerámica Gres. Es una cerámica un poco más cara porque soporta altas temperaturas y se quema a alta temperatura. Está hermoso. Vengan a ese lugar, la señora Nelly muy amorosa y nos explicó todo sobre la cerámica, la greda. No, me voy feliz, contenta. Con la bolsita. Con mi bolsita, con mis cositas, para varias cosas que puedo poner ahí. Ya, sigamos recorriendo. Vamos. ¿Sabes que frente a este lugar? Que este lugar donde venden la artesanía en greda, y justo al frente hay más lugares de artesanía. Acá Más que una cerámica, o sea, más que greda, es cerámica greda. y vinimos a otro lugar que hay más cerámicas. Y vamos a llevar unas cerámicas que son tratadas con el método antiguo. O sea, acá mismo recolectan la greda y después la queman con bosta de vaca o caballo. ¿Cuenta Ruth? ¿Su nombre? Paula Salinas. También hay algunas cerámicas, pero un poquito menos. 361 073. Y hay souvenirs de la zona. Por ejemplo, esta polera, Valle de Quilimarí, que tiene la imagen de los petroglifos. Ahora vamos a intentar ir, si es que podemos llegar. Quedan por acá cerca. Vamos saliendo con unos pocillitos para hacer pasteles. Oye, y acá ellos mismos son los que lo hacen, así que genial. Acá está el galpón y ahí están las artesanías. Bueno, ahora nos vamos al auto y vamos a seguir recorriendo la zona. Museo, ¿y qué dice acá? Ruta del Cuarzo. Rancho Los Almendros. Y si entro a preguntar, tal vez el estacionamiento es muy pequeño. No sé, pues. Y llegamos, vamos al museo. Está abierto aquí. Dejamos el auto literal ahí mismo. Hay de todo un poco, de todo. Hay minerales, hay cuarzo, hay puntas de flecha, cosas arqueológicas. Pero yo lo encuentro muy bonito. Desde que trabajo, le digo que me lo regalen, no quieren regalarme. Entonces, Aquí vamos a tocar el cuarzo para el tener... cuarzo sí. El cuarzo de acá. Sí, el cuarzo, hay mucho cuarzo. Por ahí hay una rana bonita. Oh, ¿verdad? Ya la encuentro bonita porque esta es la rana chilena. Cuando había río, ¡Es gigante! cuando había río aquí, había muchas ranas. Y eran de esas ranas. Sí, Chile, que Y le esta llaman es la una rana chilena culebra. y se la comen, pues se las comían. No, si todavía se las comen las ranas, pues ahora hay criaderos. Criadero de ranas. Sí, para abastecerle a los... Y esa es una culebra. Sí, una culebra, que parece que estaba pegada y el caballero la agarró y le echó antes. Ya. Entonces, por eso quedó con la sangre. Ah, eso es la sangre. Y lo rojo, claro. Y este es del pez espada o de la albacora. De la albacora. Ah, ¿verdad? Y esa es bonita porque es del tiburón. Yo en mi casa tengo grandes. ¿Y esto, el dueño del restaurante el que tiene el museo? Sí, un caballero de Galia. Esta es la mandíbula de Y colecciona todas estas cosas. Este es un Y este es el fósil más bonito que hay aquí en el museo, ¿ves? Según yo. ¿Ese qué es? Ese es el pescado, mira, está la mitad de un lado y la mitad del otro lado. ¿Verdad? Y tiene el ojito, tiene todo, tiene la columna, la lentita. Y dice que... Esto se llama Museo Lo Muñoz. Vamos en dirección hacia Tilama. Y tiene una colección acá el caballero. No son flechas. Claro, una colección de flechas, ¿De qué año será? de fósiles, de piedras, distintos minerales.
Hasta nidos coleccionan. La caparazón de tortuga. Y esto, mire, esto era para pesar las guaguas. Me dijo una matrona que pasó por aquí y me dijo, oiga, ¿esta pesa dónde la sacaron? No sé, le dije, habría que preguntarle, ¿hay una pesa? Papá me dijo, no, me está equivocado. Y dije, ¿qué? Me dijo, eso se ocupaba en los hospitales para pesar las guaguas y eso es una reliquia. Porque las guaguas la sacaban y la... Me dijo, antes no era digital la cosa, era... Colecciona así, de todo el caballero, ¿no? Sí, pues colecciona de todo lo que pueda venir. Mira el cóndor que hay acá. No, y lo otro que me dijo que yo hablaba mucho. Es muy hablador. Don Chino, muy amoroso. Que lo ha mostrado al museo. ¿Sabe qué? Me dijo, necesitamos gente de Aguasá, sí, porque ellos buscan eso. Para Esto grabar. también es bonito, mire. O sea, no es bonito, es interesante. ¿Y eso qué es? De los espinos, ese que se da chiquitito. Ah, Así perfecto, que se ya, ve ya, ya. así. ¿Y tan grande se dio ese? Claro, ese, lo que pasa es que esto está así. Sí, ay, tan grande. ¿Y tan grande? Lo que pasa es que habían, dice, de estos árboles aquí, Ah, así grandes, y se extinguieron, porque Mira. hacían el carbón antiguamente con... Y Con así eso. era el museo, mire. Y de a poco, Se fue han ido colocando agrandando. cosas bonitas, claro. qué bonito. Y esto es de esos de los mates. Sí. Y eso era el reloj control en la empresa, que uno entraba y colocaba la tarjeta ahí. Y que a la hora de entrada, a la hora de La hora de salida. Ya, permiso. Gracias. Oiga, vénganse ahí a mirar A la artesanía, gracias. Sí, nos estaba contando en chino que al lado hay unas artesanías y ha venido también el Pancho Saavedra y otros programas de televisión, pero no han grabado porque han visto el cóndor, el águila. Entonces dicen, chuta, no podemos grabar porque nos van a caer todos los animalistas encima, los amigos del cóndor y qué sé yo. Nosotros No somos nada, así que estamos Esperemos mostrando que el no- lugar. Que nos moleste y mostrar la realidad. Esta es la realidad. Y este museo es gratuito, con un aporte voluntario. Y al lado venden artesanías y hay restaurante también. Y cama de cuarzo. Y cama de cuarzo para hacerse Yo estoy limpieza. tocando aquí el cuarzo. Energía, limpiando energía. Súper interesante el museo porque tiene de todo. Es como el dueño de esto es un coleccionista de distintas cosas, desde piedras hasta artefactos muy antiguos. Muy, muy bonito. Muchos fósiles. Muchas piedras con fósiles. Oye, ¿y esto? ¿De cuánto tiempo tendrán estas cosas? Ese antiguo. 1900-1920 APP. 1900-1930. Y acá al lado hay artesanías, tejidos y venden productos de la zona también. Ya. Seguimos acá en el Museo Lo Muñoz. Vamos a ver la cama de cuarzo. ¿Cómo son las camas de cuarzo? Ah, estas son las camas de cuarzo. Hasta con almohada de cuarzo. Oiga, Chino, ¿y para usar estas camas cuánto cuesta? Como 3.000 pesos. 3.000 pesos. Yo no estaba un rato... Media hora. Media hora. Yo voy con reloj. La señora dice que con media hora ¿Cómo se limpia? Se se lim- limpia, claro. Y por ejemplo, dice que para acostarse hay que sacarse los zapatos, todo lo metálico, ¿Ya? y el celular apagarlo, o poner el celular. Y se acuestan ahí media hora. Le hace como un ejercicio de respiración. Ahí está la señora haciendo, La señora, acompañando. Ella es la bruja. Y hace también eso con las manos. Ah, como imanes, como Reiki. Claro. Y hace otra cosa con sonora. Ah, ¿y eso hay que como reservarlo? No, por ejemplo, ahora si no hubiera, ustedes quieren hacerlo, se lo hacen. Y las deja aquí y todo. Claro. Ah, ¿y esto es de lunes a lunes? Que la señora Todos los días, está, ella vive, Todos los ella días. vive acá y todos los Vivimos días. acá, claro. Perfecto, ah, qué bueno Claro. saberlo. Aquí hay otras dos camas de cuarzo. Y yo no sé si será cierto, ¿no? Pero Dicen que el cuarzo es poderoso, tiene harta energía.
Súper lindo el lugar. Hermoso. Lleno de plantas. Oye, me sorprendió demasiado. Oye, queda pendiente las camas de cuarzo, media hora con Reiki, como 3.000 pesos. Yo creo que vamos a preguntar de más Sí. valor. No, y el restaurante tiene restaurante acá. Sí, Bueno. restaurar una cervecita, refrescante, un jugo. No vamos a comer nosotros ahora porque hay una comitiva política que viene a cerrar una campaña aquí. Así que nosotros nos vamos a ir. Y finalmente el restaurante. Acá estamos, es como parte de una casa. Sí, pues allá está el comedor. Se ve súper acogedor para comer. Sí, se ve olor a comida casera. A comida casera. ¿Qué comidas normalmente sirven acá? Normalmente hay gente que llama y pide comida. Ya. O sea, por ejemplo, una cazuela, queremos... Ah, y se cocina para eso. cocina la Pero gente. si nosotros pasamos Claro, ahora normalmente comida de casa, ¿no? comida a casa. Qué rico. A la suerte, carbonada. A la suerte la olla. Claro, a la suerte la claro. Y antes de seguir el recorrido, esta es la entrada Rancho Los Almendros. Para que cuando vengan sepan cómo llegar. De todas maneras vamos a dejar el mapa para poder ayudarlos a llegar. Embalse Culimo. Este embalse queda arriba en la cuenca del río Quilimarí y es un embalse con fines agrícolas para el regadío de la zona. Y es interesante porque se puede pescar, hay pejerrey y se puede hacer deportes náuticos, traer tu kayak y meterte hacia el interior. Aunque viendo estos carteles no se puede hacer deportes náuticos. Vamos a andar cuando vayamos al camping nuevamente con las cañas. cañas. Mira, podríamos haber almorzado pejerreyes. Es chiquitito el embalse, pero se agradece agüita por esta zona porque se ve todo bien seco, aunque hay hartas plantaciones de palto, me llamó la atención. Y olivos también se ven bastante. Claro que para tener tu parcela debes hacerte un pequeño embalse para poder guardar el agüita que es escasa en esta zona. ¿Puedo tocarla? Tócala, pero ten cuidado con caerte, es profundo, parece. Mira, ahora nosotros vamos a ir hacia el final del embalse y vamos a tratar de llegar hasta los jeroglifos. Llegamos a los petroglifos. 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 Mira dónde quedan. Hay un portón, de hecho. Dejamos el auto estacionado ahí atrás. No hay mucha señalización, pero si ponen en Google Maps nos va a traer el punto exacto. Dejan el auto afuera en la calle y Y a buscarlos. y hay Vamos a una buscarlos. entradita al lado de una casa. Estamos caminando hacia los petroglifos. Entrada gratuita. Y está bonito el senderito por el lado del cerro. Corre agüita, se siente. Mira lo que tenemos ahí. La piel de una culebra. Ah, verdad. Oh, o sea, yo ando a pata pelada. Cuidado. Puede aparecer en cualquier momento. Ya, ahora tenemos que buscar los petroglifos. ¿Dónde estarán? Mira, acá están los petroglifos. Lo encontraste antes que yo, no lo quisiste conocer al mismo tiempo que yo. ¿A dónde están? Allá arriba están. Ven, más acá. ¿A dónde? ¿Lo viste? No. Allá en esa piedra hay una imagen. Yo no había visto el otro petroglifo. Ahora recién uno del otro? lo vi. Oye, se estima que estos petroglifos tienen una data cercana al año 900, entre el año 900 y 1500 después de Cristo. Según los estudios, podrían haber servido como puntos de georreferenciación de rutas hacia el mar de las culturas prehispánicas. Y nos vamos yendo de este lugar, de los jeroglifos. No olviden, la entrada es gratuita
Es fácil llegar, está señalizado. Lo que hay que caminar es súper poquito. Y apenas lleguen a las rocas, búsquenlas. Ahí entre medio están los dibujos. Nosotros lo primero que hicimos pensamos que estaban acá. Y no es aquí. Tienen que doblar a mano derecha. En verdad es aquí. De hecho, desde acá mismo se ven. ¿Es verdad? Sí. Mira, por ahí están. Ahí está. Ahí hay uno, ahí está el otro. Ya, pero de acá casi ni se ve. Y ahí está el otro. Claro. Mejor Darse la vuelta. Mejor caminar un poco hacia la derecha y verlos desde el otro lado. ¿De aquí? ¿De aquí ya se ven? No, y de aquí se ven súper bien. Se ven mejor que allá. Sí. Y ahora seguimos en ruta. ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos a ir a Tilama y después queremos irnos a Viña del Mar por otro camino, pasando por Cabildo, por La Ligua. Oye, nuestro almuerzo ahora han sido chester y ramitas. Y marshmallow. Paramos en un lugar que se llama el Mirador de la Ruta del Cuarzo. Estamos llegando a Tilama y acá abajo hay una plantación enorme de arándanos. Muchos arándanos. Mira, ella dice acá. La mujer indígena. La guardiana del valle viene a mostrar los importantes asentamientos indígenas en la ruta del Cuarzo por la memoria viva de nuestros pueblos originarios. Por acá antiguamente pasaba el tren. Es un puente histórico. Esta era la ruta del ferrocarril longitudinal norte antiguamente, así que vamos pasando por puentes que son monumentos históricos, por donde pasaba antes el tren, y más rato vamos a pasar por un túnel que también era del tren. Esperando para poder cruzar. Son 4 minutos lo que dura la luz roja, y cuando tienes la luz verde tiene 1 minuto. Nada de luz verde. ¡Verde! ¡Nos fuimos! Se ve el final del túnel. ¿Verdad? ¡Uy, qué angosto! Se parece mucho al túnel Las Raíces. Pero es súper angosto. ¡Ay! De Lonquimay, ¿te acuerdas? Sí, pero muy angosto. ¡Qué miedo! ¡Llegamos! Y se hizo la luz. Estamos en Petorca. Sí. ¿Qué hay para allá? Palmera. Palmas chilenas. Ahora estamos en la quinta región. Todo esto lo van a llenar de agua más en el futuro. Van a construir un embalse, el embalse Las Palmas. Ya están trabajando. Llegamos a La Ligua. Oye, y acá finalizamos este recorrido por el interior de Pichidangui, Quilimarí. ¿Qué más conocimos? Los Núñez. Quilimarí, Los Núñez, Huangualí. Huangualí, Tilama. Muy lindo el recorrido, lo pasamos muy bien, nos gustó bastante este día. Y vamos a terminar acá con unos dulcecitos de La Ligua. Y terminamos con nuestro pastelito de La Ligua, con mucho manjar, ¿ves? Mucho. Espero que hayan disfrutado este video y ojalá se motiven a hacer este tipo de turismo también. Sí, un turismo muy distinto al que todos recorren y es hermoso. Y la gente muy amorosa. Adiós.